¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Vamos a hacer esta entrevista a propósito de una serie de acontecimientos que siguen ocurriendo en el Ecuador. No es que sean nuevos, no es que sean extraños, no es que sean extraordinarios. Se han naturalizado los actos de violencia, pero al mismo tiempo hay otros elementos que queremos analizar con nuestro invitado, el ex ministro del Interior, ex presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Pepe Serrano. José Serrano, más conocido como Pepe, por supuesto. ¿Qué tal? Pepe, qué gusto verte por acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Orlando. Buen día y un saludo también a todos los ciudadanos que nos ven a través de el programa Otro Relato de Radio Pichincha. Mira, Pepe, te decía, o decía más bien a nuestra audiencia, que siguen ocurriendo eventos aparentemente extraordinarios para el gobierno, que no se sostienen en el relato oficial, y son con los de la violencia, pero a ese se añade algo que ha ocurrido en los últimos días. Por ejemplo, ¿cómo valoras tú, de entrada te lo planteo, el incremento casi del doble del presupuesto para el Centro de Investigación o de Inteligencia Estratégica del Estado, el CIES? ¿Con qué sentido se hace? ¿Por qué se lo haría ahora? ¿Y por qué antes se lo redujo? Esa es una pregunta que queda latente y que está en el ambiente en este momento. Bueno, yo creo que el contexto siempre es importante, Orlando, si me permites, ¿no es cierto? Venimos de un proceso en el cual fracasó la cárcel Barcaza que había ofrecido el presidente Junior Noboa en realidad al Ecuador. No llegaron las cárceles, no van a llegar ya nunca. Ahora nos enteramos que también se pretendía construir una cárcel en la Antártida, ¿no es cierto? Parece, y perdón el sarcasmo, pero parece que no hubo el suficiente cantidad de pingüinos para reclutar para que se hagan cargo como guías penitenciarios en la Antártida. Y obviamente ahora, por otra parte, van y nos ponen una primera piedra en un terreno en Santa Elena, donde está un bosque protegido, donde están comunidades también montubias, ¿no es cierto?, y campesinas, donde no se va a construir una cárcel. Entonces, en esa perspectiva, vemos paralelamente también que se le retira la seguridad a la hija del presidente de la República, una niña de 5 años, se le retira a la hija, ¿no es cierto? Se inicia un juicio penal con falsos positivos en contra de la vicepresidenta de la República, que fue elegida por el propio presidente de la República. Se le intenta iniciar un juicio penal para que ella no sea la que le sustituya mientras se realizan los comicios o la campaña política del próximo año. Y por otra parte, también vemos que una profesora de primaria en Olón es perseguida por haber denunciado y haber encabezado también toda una protesta para que no se destruya el manglar de Olón frente a la construcción de la familia del presidente de la República, pues de un megaproyecto inmobiliario. Entonces, todos estos acontecimientos, obviamente sumado al propio tema del retiro de la visa de residencia de una ciudadana, pues que estaba trabajando legalmente acá. Y aquí viene el punto, Orlando, donde el CIES presenta un informe secreto o reservado señalando que la ciudadana a la que se le está retirando la visa, ¿no es cierto?, de trabajo, de residencia, estaría atentando contra la seguridad del Estado. Entonces, ¿qué nos da cuenta? Que efectivamente, como no pueden sostener el tema de la seguridad del Ecuador, como no pueden definitivamente disminuir el tema de los homicidios y los asesinatos en el Ecuador, ya van 2.700 homicidios y asesinatos en lo que va del año, como no pueden sostener ni controlar el tema de los robos en el Ecuador, van 33.000 robos, Orlando, 33.000 robos a personas, a viviendas, a unidades económicas, en ejes viales, es decir, todo tipo de robos, 33.000 robos, 2.700 homicidios y asesinatos. Como no pueden sostener absolutamente nada, y obviamente las extorsiones y las vacunas se han incrementado en 1.000% en todo el país. Nos hablan de Manta, cero homicidios y asesinatos en 20 días, pero sin embargo los homicidios y asesinatos se han incrementado en un 25% en los ríos. Entonces necesitan, en la provincia de los ríos, entonces necesitan de estos recursos en el CIES justamente para comenzar a hacer espionajes, ¿no es cierto?, y destruir a los detractores políticos. A los detractores políticos, a los detractores también activistas sociales, ¿no es cierto?, y a todo aquel personaje
que el presidente Junior Noboa, ¿no es cierto?, crea que efectivamente se está interponiendo en su camino para llenar su ego y poder hacer sus TikToks. Ahora bien, Pepe, hay un detalle que no es menor y que al mismo tiempo ha generado una serie de lucubraciones, y es que el presidente Noboa le comenta al periodista John Lee Anderson en la entrevista o en el perfil que le hace de unas semanas atrás y que se publica hace pocos días nada más, y le dice que incluso se ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que te detengan. Esto ya lo has mencionado, pero quisiéramos un poco amplificar en función de lo que estamos comentando. ¿Qué tiene entonces en la cabeza el presidente que puede lanzar este tipo de evidencias aparentemente políticas, de informaciones que él tiene, aparentes informaciones que él maneja, para que, como acabas de mencionar, atacar a los detractores en el mejor sentido de la palabra, es decir, personas como tú que han evidenciado, que han mostrado lo que está pasando en el Ecuador? Bueno, como lo dice en el mismo reportaje, o más bien dicho, en el justificativo de del ridículo que hizo el presidente Junior Noboa, ¿no es cierto? En ese reportaje, lo dice su propia secretaria de Comunicación, dice, y yo también, tal vez, haciendo el parangón frente a eso, digo, yo también voy a hablar coloquialmente. Orlando, tú me preguntas, ¿qué tiene el presidente en la cabeza? Yo creo que el presidente tiene muy pocas neuronas, sí. Eso es lo que le está pasando al presidente. El presidente nos está demostrando en realidad que si no son actos programados, si no son actividades programadas, todo lo que se salga de ese encuadre en el que le quieren efectivamente poner a un muchacho que no se da cuenta que está gobernando el país y que no está gerenciando una hacienda bananera, la corporación Noboa, ¿no es cierto? Él, todo lo que se salga de ahí, pues simplemente desencaja y no sabe qué hacer. Entonces, miren, Orlando, decir ya decir a la propia policía, ¿no es cierto? Detengan a ese ciudadano, a la propia policía ecuatoriana, detengan a ese ciudadano que está transitando en las calles porque me cae mal, ya es una aberración. No se diga, pues, decir a una agencia federal de investigaciones o a una policía extranjera, decirle, detengan al ciudadano que está viviendo en Estados Unidos, detengan al ciudadano que está viviendo en España, ¿no es cierto? Detengan al ciudadano Assange que acaba de salir libre este momento porque me cae mal. Entonces, aquí no estamos para caer bien o para caer mal, Orlando. Aquí estamos justamente hablando de de los hechos concretos y reales que están sucediendo que está permitiendo un gobierno que sucedan en nuestro país, que se está yendo cada vez más a la deriva. Mira, Orlando, perfecto, que me detengan a mí, ¿no es cierto? Que presente las pruebas, que presente los delitos que yo he cometido, así como yo he denunciado los delitos que ha cometido Bernardo Manzano. Bernardo Manzano, que es el ministro de Agricultura de la mafia albanesa del gobierno de Guillermo Lasso e íntimo amigo y persona de absoluta confianza de Daniel Noboa, que está vinculado, que fue nombrado por la mafia albanesa para burlarse del Ecuador, para llenar los contenedores de banano, de exportación de banano con droga y haber permitido que el Ecuador se vuelva en el primer país no exportador, sino traficante de cocaína hacia Europa. Ese es el Daniel Noboa al que nosotros estamos efectivamente combatiendo, ¿no es cierto? Pero estamos combatiendo con las evidencias y con las pruebas suficientes de que efectivamente este señor que retira la seguridad a su pequeña hija de 5 años, que no quiere investigar a su íntimo amigo Bernardo Manzano vinculado a la mafia albanesa, que le da un contrato a su tía de 150 millones de dólares para los desayunos escolares, ¿no es cierto? Después de haber hecho todo un show y todo un episodio, ¿no es cierto?, alrededor de lo que supuestamente estaba, una tragicomedia prácticamente, de lo que supuestamente estaba sucediendo en el desayuno escolar y en la alimentación de las cárceles del país. Total, nos terminamos enterando que ha sido para darle a la tía y a su propia familia un contrato de 150 millones de dólares, que lo denunció aquí justamente en Radio Pichincha el abogado de una de las empresas que estaba siendo perseguida por Novoa. Entonces, son los temas de fondo, ¿no es cierto? Ya lo que nos suceda a título personal, pues lo asumimos como tal, Orlando. No, nosotros no podemos estarnos victimizando frente a las persecuciones de un presidente de la República, reitero, que no está haciendo nada por el Ecuador, que nos dice que lleva 500 policías y 300 militares en Manta, supuestamente para reducir los homicidios y asesinatos, pero sin embargo
cero homicidios y asesinatos en Manta, pero sin embargo 25% de homicidios y asesinatos más en la provincia de Los Ríos. 7 provincias incrementados los homicidios y asesinatos. 2.700 homicidios y asesinatos en el Ecuador. Esa es la realidad que estamos viviendo. 33.000 delitos de robo en el Ecuador y sin embargo nos salen con el discurso que se han hecho 200.000 operativos por parte de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces estos hechos, estos números, estos datos duros en realidad que se plantean Orlando y ciudadanos, pues definitivamente desdicen completamente de lo que está pasando y de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno tiene una estrategia simplemente para detentar el poder, ¿no es cierto? Y a partir de ahí lograr beneficios personales. No está pasando nada más. No Ajá, está pero pasando nada más en el país y lo grave es que los ecuatorianos siguen huyendo por la frontera, ¿no es cierto? Siguen huyendo a El Salvador, por el Darién, siguen huyendo para llegar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y este señor obviamente sigue pretendiendo engañarnos de que es un presidente cuando en realidad no es más que un niño caprichoso. Entonces hay que decirle, madure, señor. ya. Novoa, madure Pero, a ver, ya. yo te El quiero Ecuador plantear necesita ahí, quiero plantear un madurando. tema ahí, Pepe, porque, a ver, lo que más escandalizó al mundo en el año 2022 y 2023 fueron las masacres carcelarias, todo lo que ocurrió en las cárceles, que fue escandaloso, que fue dramático, que fue sangriento, morboso, incluso en algunos momentos para ciertos medios de comunicación. Prácticamente han desaparecido esos motines, esas masacres, sin embargo, parecería que hay cierto control sobre las cárceles. La pregunta que uno se haría, y desde tu experiencia te la planteo, es ¿de qué sirve una nueva cárcel si lo que ya se pudo lograr en las cárceles, pacificándolas, si es que es cierto eso, ¿para qué hace falta más cárceles? Mira, es que también es una gran mentira el tema del control de las cárceles. Lo único que han hecho, Orlando, es restringir la información de qué es lo que está sucediendo realmente en las cárceles. Una cosa es que tengas el control de las cárceles, ¿no es cierto? Que los privados de libertad están en realidad realizando actividades dentro de las cárceles, ¿no es cierto? Adecuadas a un plan de rehabilitación o a un plan de privación de la libertad, por último, ¿no es cierto? Un plan de contingencia de privación de la libertad para comenzar en los próximos meses con un plan, perdón, de rehabilitación social. Pero nada, no sabemos qué es lo que está pasando. Lo único que sabemos es las denuncias de los familiares de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, entre otras instancias, de que en las cárceles solamente se está torturando y asesinando a privados de libertad. Esa es la realidad. Entonces, ese falso discurso de que las cárceles están controladas, nos lo está dando el gobierno. Pero necesitamos comprobar, porque si nos está diciendo el presidente de la República que retira la seguridad a su hija, que pone una primera piedra en un lugar donde no se va a construir una cárcel, que va a construir una cárcel en la Antártida, no nos queda más a los ecuatorianos que primero comprobar lo que el presidente está diciendo para realmente saber si lo que él está diciendo es verdad. Entonces, este momento, Orlando, efectivamente, como tú señalas, no sabemos si hay control en las cárceles del país. Y al no saber si es que hay control en las cárceles del país, ¿de qué nos va a servir entonces tener una nueva cárcel para 400, para 800 privados de la libertad? Ese es el tema fundamental. Primero queremos determinar efectivamente como ciudadanos, ¿no es cierto? Y eso lo debería hacer la propia Asamblea y otras instancias también de control, la propia Contraloría, etcétera, ¿no? Deberían efectivamente, y el propio Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Debería formarse una gran veeduría que vaya a verificar si es que efectivamente existe control de las cárceles o simplemente existe un sometimiento en las cárceles, porque algún rato van a tener que salir los militares de las cárceles, algún rato van a tener que salir los militares de varios territorios, de varias ciudades del país. ¿Qué va a pasar cuando los militares vuelvan a los cuarteles? Ese es el tema fundamental. Entonces, y además sin la preparación, sin la capacitación suficiente para poder realizar un verdadero sistema de rehabilitación social por parte de la estructura ya del contingente humano como tal, pues es prácticamente imposible que se pueda dar un proceso de rehabilitación social. Entonces, un verdadero proceso de rehabilitación social. Entonces, construir nuevas cárceles, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando en las cárceles actuales, cuando nos dicen que teníamos 30.000 privados de libertad cuando comenzó el gobierno de Noboa,
Dicen que ahora han detenido a 40.000 personas más. ¿Dónde están las 40.000 personas si las cárceles solamente actualmente tienen una capacidad para 27.000 personas? ¿Dónde están esas otras 40.000 personas? ¿Dónde las tienen privadas de la libertad? Entonces, en realidad, la gran película que se ha montado de ficción alrededor del control de la seguridad, del control de las cárceles, primero tenemos que verificarlo, Orlando, porque mientras no verifiquemos los ciudadanos, desde mi perspectiva, por lo menos, no solo es que tengo beneficio pongo un beneficio de inventario sobre lo que me está diciendo el gobierno, no, sino yo digo, nos está mintiendo. Primero queremos ver para creer. Ahora, en función de esto que acabas de mencionar, a mí me surgen algunas dudas, no digo de lo que estás diciendo, sino de lo que está pasando en el Ecuador, y tiene que ver, uno, hasta dónde el bloque de seguridad y todo lo que ha significado esta guerra interna, este conflicto armado interno, tiene sentido hasta este momento, porque ya hay incluso planteamientos de parte de la CIDH, de algunos organismos internacionales que velan por los derechos humanos, de que no se justificaría la existencia, la permanencia de una guerra o un conflicto armado interno. Esto efectivamente ya se desbarató, se diluyó, ya no tiene sentido hacerlo, y en función de eso también te planteo el otro elemento, es decir, ¿qué pasaría en el Ecuador de sostenerse por largo tiempo un conflicto armado interno con las consecuencias que estamos viviendo y los resultados poco favorables que tiene el gobierno, si al mismo tiempo eso le permite al gobierno sostener un relato de que la violencia es lo que está combatiendo, de que eso va a ser su plataforma de campaña electoral? ¿Hasta dónde estos dos elementos, que son uno solo en la práctica, desde tu perspectiva, se sostienen hasta este momento? Bueno, era entendible y aceptable incluso en el mes de enero, ¿no es cierto?, con la fuga de Fito, que entre paréntesis hasta el día de hoy no lo pueden capturar, pero sin embargo la mujer de Fito vende agua embotellada a través de su empresa y a una empresa que está vinculada a la familia Noboa directamente, ya denunciada también en este medio por el abogado por el abogado Campaña, ¿no es cierto? La empresa de la mujer de Fito, que fue expulsada de Argentina y que tenía $5 millones en sus cuentas, tiene empresas, ¿no es cierto?, que hacen negocios con empresas de la familia Noboa como tal. Entonces, en esa perspectiva, para ese momento, para enero, ¿no es cierto?, era entendible y aceptable la declaratoria de conflicto armado, porque obviamente el Ecuador necesitaba un plan de contingencia que no lo había tenido. 30, 90 días era entendible, 100 días era entendible un plan de contingencia, pero que nos tengan en una contingencia sin un plan, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido. Es simplemente una excusa para controlar policíaca y militarmente a los ciudadanos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí lo que nos tienen es obviamente con una declaratoria de estado de excepción y estado de guerra interna para controlar a los ciudadanos, para poder sacar a ciudadanos, para poder eliminar del camino, ¿no es cierto?, los obstáculos sociales, políticos que tenga el presidente de la República para él hacer a sus anchas lo que a él le dé, como decían en ese famoso pacto del partido rordosista, del Partido Social Cristiano, de la regalada gana. Eso es lo que pretende hacer el presidente de la República. Entonces, ese estado de excepción definitivamente ya no tiene razón de ser este momento. Ya no tiene razón de ser porque este momento ya deberíamos estar en condiciones normales, ¿no? Los estados policíacos y los estados militarizados simplemente lo que hacen es generar varios conflictos sociales inmediatos y sobre todo el tema de la violación de los derechos humanos, sobre todo a los ciudadanos que están viviendo bajo el imperio de la ley, bajo el imperio de la Constitución del Ecuador, se comienzan a vulnerar y se comienzan a violentar de manera permanente. No puede ser posible que estaba bien para la contingencia, ¿no es cierto?, de enero, que se hagan los operativos en las calles de manera permanente, ¿no? 1, 2, 3, 4 veces que a uno le hagan parar, le bajen del carro, le revisen el carro, con la familia, con todo eso, estaba muy bien. Pero que de esa contingencia que se quiera hacer la vida cotidiana se quiera hacer de esa contingencia la vida cotidiana de los ecuatorianos, no tiene sentido, Orlando, no tiene sentido porque ya no está cayendo por su propio peso, que esta simplemente se ha convertido ya en una excusa para determinar un control policíaco y militar en contra de los ciudadanos
de los ciudadanos de a pie y obviamente de todos los actores que pueden oponerse también a este gobierno. Hay que terminar con eso. Queremos ver un verdadero plan. Eso es lo que queremos. Queremos ver que el presidente de la República, Orlando, comience a depurar la policía. Decisión política, señor Noboa, depure la policía urgentemente, depure las Fuerzas Armadas, haga una coordinación con el sistema de justicia y no le mande a su ministro de Defensa quejoso a decir, es que nosotros detenemos y los jueces liberan. Entonces reúnase con el Consejo de la Judicatura y comiencen a depurar el sistema judicial, saquen a los jueces y fiscales que están vinculados al AMPA, saquen a los policías que están vinculados al AMPA. Orlando, lo hemos dicho aquí, 10 veces. No menos de 1.500 policías están directamente involucrados con el AMPA. Decisión política es todo lo que se necesita, no receta. Decisión política, depure y comience a darle un giro sustancial a la seguridad ciudadana del país y no use como excusa ese estado de excepción, ese estado de declaratoria de guerra que estaba bien para la contingencia, pero no para que ahora nos quiera ver la cara a los ecuatorianos y controlar socialmente, controlar policíacamente el Estado constitucional de derecho y obviamente a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Pero ahora, Pepe, una de las cosas que sí llama la atención profundamente es que los organismos internacionales que combaten el crimen, los institutos que investigan el crimen, dan cuenta en las últimas semanas de que ya prácticamente Guayaquil se convirtió en el primer puerto por donde sale la mayor cantidad de droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Es decir, desde ahí está saliendo toda la droga y ya Guayaquil se convirtió en el principal puerto exportador de droga para todas esas zonas que acabo de mencionar. Entonces uno se preguntaría, ok, ya las cárceles están apaciguadas aparentemente, hay problemas al interior que tú lo has descrito. Por otro lado, los grupos delincuenciales de alguna u otra manera se siguen matando entre ellos, incluso por conflictos menores, pero en la práctica el negocio fundamental, que es el narcotráfico, sigue boyante, incrementado, sostenido y con una gran cantidad de recursos que esto ya sabemos genera. ¿Cómo se explica que en este panorama la situación siga siendo de incremento del narcotráfico en el Ecuador y desde el Ecuador hacia el exterior? Bueno, en un país en el que no existe un plan, ¿no es cierto? Nos han venido engañando desde el gobierno de Lazo, ahora Noboa, que el plan Fénix, el anterior gobierno era el plan del encuentro, parece que era el plan del encuentro con la mafia albanesa, parece que ahora es el plan Fénix, efectivamente, con la reivindicación de alias Fito, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy no se le puede capturar. Entonces no existe un plan, ¿no es cierto? No existe ningún plan, no existe un programa, no existe una política pública de seguridad ciudadana que pueda contener por lo menos 3 ejes, ¿no? El de prevención, el de previsión y obviamente el de reacción. No existe un plan. Todo eso se ha eliminado, se erradicó completamente, se exterminó prácticamente de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Entonces, estos palos de ciego que está dando el gobierno, ¿no es cierto? Como llevar militares y policías y creer que el Ecuador se maneja en cuerpos estancos. Vamos a proteger Manta hoy día, pero se incrementan los asesinatos en los ríos, se incrementan las extorsiones y al mismo tiempo las vacunas en Durán. En el Guayas, en realidad, la situación de los homicidios y asesinatos no para. 15 homicidios y asesinatos el último fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador, donde el gobierno no tiene ningún tipo de plan, definitivamente? Lo que podría parecer que iba a ser por lo menos un plan de contingencia con este estado de excepción, estado de guerra interna, resulta ser pues que no es más que no fue más que una excusa para meras acciones reactivas. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Creer que el Ecuador se puede proteger trabajando en cuerpos estancos, por un lado Manta, mañana Durán, pasado mañana Prosperina, luego Puerto Viejo, luego Babahoyo y Quevedo. Entre paréntesis estoy mencionando a algunos de los 10 distritos en los que con más frecuencia se cometen homicidios y asesinatos en el Ecuador, de esos 2.700 delitos que se han cometido hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, si no hay esa política pública como tal, esto es lo que va a suceder, que el Ecuador efectivamente hasta el momento esté catalogado como el mayor traficante de cocaína del mundo, hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia absolutamente todo el lado. Porque no se está utilizando la inteligencia antidelincuencial y la propia institucionalidad de seguridad ciudadana para el país para efectivamente combatir
a los verdaderos criminales y narcotraficantes que están utilizando al Ecuador. Por ejemplo, la ruptura con México, la ruptura de relaciones con México, las consecuencias no solamente son de carácter diplomático, humanitario con los ecuatorianos que están atravesando México para llegar hasta Estados Unidos, sino también son de carácter policial. Obviamente de inteligencia policial. No nos olvidemos que los Lobos, que es la estructura criminal que podríamos decir está liderando o que hegemónicamente está manejando el narcotráfico de cocaína hacia Europa, está operando desde Europa con alias Pipo. No, pero opera obviamente para la mafia albanesa, para esa mafia albanesa del gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Y en la que Bernardo Manzano, la persona de confianza de Daniel Noboa, efectivamente era el ministro de Agricultura. Entonces opera para la mafia albanesa. La mafia albanesa y los Lobos, la estructura criminal de los Lobos, operan también con el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, esa ruptura de relaciones nos trae hasta este tipo de consecuencias gravísimas y fatales que no las estamos viendo en el día a día, ¿no es cierto? Porque tal vez no es el crimen del robo, no es el crimen del homicidio y asesinato que se está dando o de la vacuna o de la extorsión, pero sí obviamente del tráfico de drogas. Están utilizando nuestro puerto de Guayaquil, tal vez ahora en menor cantidad, ¿no es cierto? De acuerdo a alguna información que me han entregado algunos policías también que están muy preocupados por lo que está pasando en el país, ¿no? Pero están utilizando ahora la costa ecuatoriana, Orlando, están utilizando la costa ecuatoriana con los pescadores artesanales, a quienes les están enviando con 50 kilos, con 100 kilos, con 150 kilos, ¿no es cierto?, a alta mar, donde se hacen acopios de todas estas embarcaciones y esa droga sale obviamente hacia algún país de Centroamérica y luego va hacia Europa sobre todo. Entonces, no hay plan de contingencia. Mira, yo como ciudadano estoy planteando un poco el diagnóstico, lo que está pasando, pero este diagnóstico es en cambio, ni siquiera es visto y es tratado de manera tan miope por parte de las autoridades del gobierno de Noboa, ¿no es cierto? Que lo único que buscan es, reitero, hacer el show del TikTok. Y ahí es donde falla toda la estructura democrática del Ecuador. Jueces, fiscales que liberan permanentemente a criminales, policías que están involucrados en ¿cómo se puede hablar de un plan o de una política pública de seguridad ciudadana cuando, insisto, seguimos denunciando que más de 1.000 a 1.500 policías estarían involucrados con el narcotráfico y están utilizando el uniforme dentro de la Policía Nacional, dando informes, dando reportes, dando aviso efectivamente dónde se realizan los operativos, cómo se realizan los operativos de la policía antinarcóticos, etcétera. Entonces, si no se da un giro sustancial a esto, y no, obviamente, y el presidente de la República, él, directamente él, porque esto ya no es un tema que pasa solo por la ministra del Interior o por el ministro de Defensa o por los comandantes de Fuerzas Armadas y la policía. Si el presidente de la República no se sienta, no se sienta y se pone a analizar él con el mando policial, con el mando de Fuerzas Armadas y y con sus ministros y a dar las disposiciones de resultados concretos y efectivos que determinen la disminución real de las incautaciones de droga y a capturar a todos estos cabecillas del crimen organizado que todavía están pululando por todo el país y por algunos otros lugares del mundo como Dubái, España, etcétera, ¿no es cierto? Y si no se capturan a esos criminales, pues obviamente el tráfico de drogas va a continuar en el Ecuador. Entonces se necesita, reitero, en primer lugar, Orlando, decisión política del presidente de la República que veo que no tiene, ya le superó, realmente ya superó su capacidad de entendimiento de lo que está pasando en el Ecuador o simplemente ya no quiere ver nada más. Entonces, si no se da ese giro sustancial hacia construir una política pública de seguridad ciudadana, no, corremos el riesgo de, sí, tener la perspectiva y la esperanza de las elecciones del 2025, pero corremos el riesgo de que en estos próximos 8 o 9 meses, mientras llegamos a esas elecciones, nuestro Estado-nación simplemente quede devastado, quede destrozado. Y eso no podemos Te permitir. pregunto, hay una cosa, Pepe. De lo que hemos investigado del 2018 al 2024, el gobierno ecuatoriano en Moreno, en Lazo y ahora con el señor Noboa invirtió 273 millones en el Centro de Inteligencia Estratégica, en el CIES.
¿En qué se ha gastado entonces si no han dado los resultados? Y ahora, efectivamente, ¿en qué se puede gastar que no sea en perseguir a periodistas, en pichar teléfonos de periodistas y de adversarios políticos? Mire, es que, Orlando, el dato que tú acabas de dar es medular para hacer o para que se une con lo que me voy a permitir comentarles y mencionar, ¿no es cierto? Hasta el 2010, del 2018 a la fecha, 200 y tantos de millones de dólares. Sin embargo, el sistema de interceptación telefónica judicial, es decir, aquel sistema que puede utilizar, que está constitucionalmente autorizado a utilizarse con una orden judicial para interceptarse celulares, ¿no es cierto?, o teléfonos de personas que están cometiendo delitos graves como narcotráfico, que están planificando casos de homicidio, etcétera, ¿no es cierto?, extorsiones y todo eso, dejó de funcionar en el Ecuador prácticamente hasta el año 2021. Ya. Hasta el año 2021. Es decir, funcionó todo muy bien hasta el año 2017 y entre el año 2018 y el año 2021 dejó de funcionar el sistema más importante ahora o la herramienta tecnológica más importante para investigar delitos graves que se cometen en un país. Entonces, que se hayan gastado más de 200 millones de dólares en el centro de inteligencia, ¿no es cierto? Y que no se haya invertido esos recursos específicamente en este tipo de sistemas, de software, etcétera, y de todo el aparataje que se requería para las interceptaciones telefónicas con autorización judicial, pues simplemente es una aberración. Esto tiene que fiscalizarse. No puede ser posible que a pretexto de que la Contraloría te pone un visto, te tacha y te manda a quemar los documentos, ¿no es cierto?, en los que se gastan esos 200 millones de dólares, no se rinda cuentas y nadie sepa efectivamente para qué se utilizaron esos 200 millones de dólares, ¿no? Ajá. Si estamos en la situación en la que estamos, los homicidios y asesinatos se han incrementado de 5 casos a 44 casos por 100.000 habitantes en estos últimos 5 años, justamente cuando supuestamente se han invertido esos 200 millones de dólares, no sabemos en qué, ¿no es cierto?, en las estructuras de inteligencia, no puede ser posible que este momento nos estemos cuestionando, en cambio, ¿qué pasa? ¿Para qué se está utilizando esos recursos de esos gastos reservados? Es inadmisible en realidad. Y obviamente aquí sí hay que hacerle una exigencia como ciudadana en realidad a la propia Asamblea, ¿no?, y a la propia Contraloría que le informen al país efectivamente en qué se están utilizando esos recursos. Perfecto, no queremos saber si se pagaron el nombre de las fuentes y todo eso, pero sí queremos que por lo menos en grandes números nos digan, efectivamente se gastaron 10 millones de dólares en fuentes para la seguridad ciudadana, se gastaron 20 millones de dólares en tecnología para la lucha contra la violencia criminal. Eso es lo que queremos. Por Ujú. lo menos ese nivel de transparencia deberíamos exigir que nos dé tanto la Contraloría como el propio CIES, obviamente a través de la Asamblea. No puede ser posible que el Ecuador esté este momento pagando 1.000 millones de dólares, eh, eh, 820 millones de dólares por una deuda, por deuda externa, y que los patrulleros no tengan combustible, y que los policías no tengan implementos tecnológicos para combatir el AMPA, y se estén gastando 200 millones de dólares para inteligencia, como tú lo dices muy bien, para perseguir ciudadanos, para seguramente pagar desayunos y hoteles y estadía también de periodistas como el de New Yorker, ¿no es cierto?, que vino y obviamente develó que tenemos un presidente en realidad no en la vida real, sino tenemos un presidente prácticamente que es una caricatura para un TikTok. Claro. Pero Pepe, a ver, en función de eso también habría dudas alrededor de, ya, digamos que existe esa plata, pero parecería que se está combatiendo al crimen organizado. Y ahí viene otra pregunta, es decir, ¿hasta dónde estos conflictos que había entre los choneros, los lobos, los chonequillers, etcétera, se han ido resolviendo o absorbiendo? ¿Crees que hay algún movimiento estratégico o táctico, si cabe el término, de parte de los grupos delincuenciales para que no sean atacados, para mantenerse impunes? Porque parecería que esto está así, porque vemos que efectivamente se siguen matando, pero en niveles muy bajos, pero en los altos se mantienen las mismas aparentes relaciones de cordialidad o de armonía para mantener el negocio intacto. Pero evidentemente, si el presidente de la República sale un día
X, ¿no es cierto? Y dice, mañana vamos a ir a Manta con la sede del mando policial y del mando militar. Los delincuentes que estaban pernoctando en Manta, ¿qué van a hacer? Van a salir de Manta. O sea, se van a ir a los ríos, se van a ir a Santo Domingo, a Guayas, a Pichincha, a La Suay, se van a ir a cualquier otra provincia y a cualquier otra ciudad del país, ¿no? No se van a quedar en Manta, ¿no? Wow. Entonces, esas lógicas, esas ilógicas acciones reactivas y que ya caen en el plano incluso de la negligencia, ¿no? Y que a mí por lo menos ya me dejan hasta algunas dudas después de que te enteras de que la propia familia del presidente de la República hace negocios con empresas vinculadas a alias Fito, ¿no es cierto? Eso ya me deja más que dudas sobre la negligencia. Ya veo que se están omitiendo incluso varias acciones ahí que serían importantísimas que las investigue el Estado en su conjunto, la función judicial, que las investigue la Contraloría, etcétera. ¿Cómo así esos contratos? Alguno de esos contratos llegó efectivamente a afectar el tema de la situación de la seguridad en las cárceles, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que hacer en realidad, pero el tema central es que este mecanismo o esta falta de estrategia que ha planteado, sobre la cual está girando la gestión del actual gobierno, pues definitivamente nos deja en una suerte de indefensión, ¿no es cierto? En una suerte de indefensión, en donde definitivamente, si no, si no se replantea por lo menos yo digo, desde la propia exigencia institucional que debería tener una voz mucho más firme y mucho más fuerte desde la Asamblea, ¿no es cierto?, que es la instancia fiscalizadora. Si no se replantea definitivamente toda esta estrategia en materia de seguridad ciudadana y dejamos de ser meramente reactivos y pasamos a tener una verdadera política pública de seguridad ciudadana, pues los delincuentes efectivamente están entre ellos conchavados, tienen los canales a través de los cuales se comunican, ¿no es cierto? Sabemos prácticamente que los lobos están manejando todo el país, pero también es una suerte de maniqueísmo estos análisis que nos hacen algunos individuos que son los antiistas, ¿no es cierto? Que nos vienen y nos plantean la misma teoría de siempre. No, siempre están hablándonos de la pelea entre los delincuentes, del conflicto entre el crimen organizado, el conflicto entre los lobos y los choneros. ¿Pero qué está haciendo el Estado? Porque si nosotros no le ponemos al Estado a la cabeza, si no le ponemos al gobierno, en este caso al gobierno de Noboa y a la justicia, ¿no es cierto?, a la fiscalía, si no le ponemos a ellos a la cabeza para saber cómo efectivamente hay que desarticular esto, nos quedamos simplemente contando anécdotas y no construyendo política pública, que es lo que necesita el país. Ya. El país necesita esa política pública porque de no dejamos que efectivamente sean los delincuentes los que dirijan el país. El crimen organizado dirige el país. Mandan a matar, obviamente, a sus operadores y mientras tanto ellos siguen con el tráfico de drogas y obviamente siguen destruyendo el país. Pero Pepe, para cerrar entonces, hay un detalle que no es menor tampoco, porque está como una secuela y una estela todavía de duda del rol que han jugado los lobos en el asesinato del señor Fernando Villavicencio. Y esto cada vez que es necesario utilizan a un supuesto testigo protegido, dicen que el gobierno de Correa estuvo detrás de este crimen, y estos días precisamente se realizó la audiencia del caso Villavicencio, para llamarlo de esa manera, y vuelve a aparecer la conexión de los lobos con los carteles mexicanos. Efectivamente, ahí hay una conexión que ya se está vislumbrando, que se va aclarando, a pesar de que hay una cierta opacidad también en la investigación, quién sabe para qué o con qué sentido. Efectivamente, ¿tú crees, desde la información que posees, desde tu experticia, desde tu perspicacia, además, con estos temas, cuál sería el propósito de los lobos o quiénes utilizaron a los lobos para asesinar a Fernando Villavicencio? Bueno, yo he venido señalando este análisis y ahora tengo muchas más certezas, ¿no es cierto?, de esta hipótesis y este análisis que lo hemos hecho ya desde hace varios meses, luego del asesinato de Villavicencio, ¿no? Que creo que sinceramente para el Ecuador, para la democracia del Ecuador, descubrir a los verdaderos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio sería de alguna manera volver a recuperar el aliento y la esperanza de que sí podemos vivir en una democracia con una convivencia social pacífica y consolidar nuestra democracia como tal. Mientras no se descubra efectivamente a esos verdaderos autores intelectuales y se los esté
de alguna manera invisibilizando o tratando de desviar la investigación hacia otro lado, pues seguimos en el mismo declive. Mira, en el mes, rápidamente, en el mes de marzo del 2023 mataron a Rubén Cherres, vinculado a la mafia albanesa, al gobierno de Guillermo Lasso, a Danilo Carrera, ¿no es cierto? Lo asesinaron. Eso fue el último día del mes de marzo del 2023. El 1 de abril recibieron la alerta a los policías que investigaban el caso León de Troya, que involucra a la mafia albanesa que opera con los lobos, por eso es la importancia de mencionar esto, ¿no? Que opera con los lobos, que iban a asesinar. No era amenaza de muerte, sino recibieron de las fuentes los policías que iban a asesinar a los 2 policías que investigaron el caso León de Troya, al periodista Boscán y a Fernando Villavicencio. Iban a asesinar a las 4 personas, ¿no? El periodista salió del país, los policías se pusieron a buen recaudo y Fernando Villavicencio inició la campaña para la presidencia de la República. Asesinan a Fernando con esa alerta, no le dan la seguridad. El gobierno de Lasso no le da la seguridad necesaria a Villavicencio, sino más bien le retiran la seguridad a Villavicencio. Y obviamente se arma toda esta operación para el asesinato de Villavicencio. El día de ayer es muy interesante, ¿no? Escuchar, y muy importante escuchar lo que dice la propia viuda de Villavicencio, la señora Zarauz, con quien yo tengo diferencias abismales políticamente, y ella incluso muchas veces ha caído en el insulto contra varios de quienes fuimos funcionarios en el gobierno del presidente Correa. La señora dice, ¿no? El testimonio anticipado de la fiscal Hidalgo en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio es ambiguo, deja demasiadas dudas. Primer tema gravísimo que denuncia la señora Zarauz. Segundo tema, dice: estamos decepcionados como familia de la investigación de estos 10 meses que ha hecho la fiscal Hidalgo en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, porque se está involucrando a microtraficantes que no tienen nada que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Que no tienen nada que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio, e incluso habla ya de falsos positivos que se estarían dando con vinculaciones a ciertos individuos pues, que han sido capturados, ¿no? Y que no tienen nada que ver con el asesinato de Villavicencio. Y el propio abogado de la señora Zarauz dice que hay demasiadas contradicciones, por lo menos hasta el momento, en los 12 testigos que ha presentado la Fiscalía en su teoría del caso, en lo que van de estos 2 días de audiencia en el asesinato de Villavicencio. Entonces, esto es gravísimo, porque si ya la propia fiscal ha dicho quién quiso matar quien asesinó a Fernando Villavicencio fueron los lobos, sabemos que el cabecilla de los lobos está en Holanda, alias Pipo. Alias Pipo opera con la mafia albanesa, que a su vez operan también con el cartel Jalisco Nueva Generación. Si la mafia albanesa es la que ya quiso matar a Villavicencio, a los policías y al periodista en abril del 2023, ¿no es cierto? ¿Por qué querían matar? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué la mafia albanesa le quería matar a estos cuatro ciudadanos en el Ecuador? A uno obviamente lo asesinaron. Entonces, ¿por qué no vamos a plantear con toda responsabilidad que si el gobierno de Guillermo Lasso estaba involucrado con la mafia albanesa, mataron a Rubén Cherres, ¿por qué el gobierno de Guillermo Lasso no va a estar involucrado o no se debe investigar si es que tiene algún tipo de responsabilidad en el asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Por qué? Claro. Definitivamente, ¿por qué? Esa pregunta nos tenemos que hacer, Orlando, y yo lo hago de manera frontal y de manera responsable, porque no es que estoy lanzando un tiro al aire, estoy planteando en realidad toda una serie de información, ¿no es cierto?, que por lo menos a mí me llega a generar una hipótesis bastante consistente que no podría ni debería ser descartada por la justicia, ni por la fiscalía, ni por las autoridades policiales que están investigando ese asesinato. Asesinato que, reitero, es fundamental descubrir quiénes son los responsables intelectuales y que no quede en la impunidad. Entonces tengo una última pregunta y te pido por favor que sea corta también la respuesta para poder entender y proyectar el análisis también más adelante o en otra ocasión.
¿Qué garantías, en qué condiciones se puede desarrollar una campaña electoral con estos antecedentes? Es decir, de que hay sectores ultras, mafiosos, fascistas, narcotraficantes que no quieren que un gobierno distinto a los que hemos tenido en los últimos años se instalen en Carondelet y les pueda combatir. ¿Hay condiciones? ¿Se podría repetir otro magnicidio, un candidato que no sea de las filas de esos sectores? Bueno, definitivamente en las condiciones actuales del país, todo, absolutamente todo puede pasar en el país. Es decir, no, yo no creo que definitivamente hay un estado de seguridad en el Ecuador en el cual podamos señalar que las próximas elecciones no van a estar sujetas a acciones de violencia como tal. Entonces, por eso es importante lo que se debe hacer en estos próximos 8 meses por parte del gobierno para la verdadera desarticulación de los cabecillas. La recaptura de alias Fito es fundamental, por lo menos como símbolo, como emblema de que el Estado ecuatoriano no es un estado de impunidad, de que el gobierno no está permitiendo la impunidad. Es importantísimo eso, porque si llegamos en estas condiciones a estas elecciones, obviamente vamos a tener que mandar a cada uno de los candidatos y de las candidatas en estas elecciones en un tanque de guerra, o va a tener que hacerse una campaña únicamente de TikTok y redes sociales. Y cuidado, que con eso podríamos correr el riesgo de nuevamente elegir en el Ecuador a un muchacho inmaduro como el presidente que actualmente tenemos, y eso devastaría en 4 años de gobierno a nuestra patria. Muchísimas gracias, Pepe. Muy amable por atender esta invitación para reflexionar de temas que son todavía latentes, candentes, preocupantes, inquietantes para la ciudadanía ecuatoriana. Y al mismo tiempo, te mando un abrazo y te pido de favor, cuídate mucho también. Muchísimas gracias. Y ustedes también cuídense, por favor. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta conversación con Pepe Serrano, exministro del Interior y también expresidente de la Asamblea Nacional, uno de los expertos que más ha puesto el dedo en la llaga sobre los temas que en otros medios y con otros personajes no se abordan con esta frontalidad y con esta agudeza. Así que estamos pendientes de esos temas. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.